retiro se van a contestar y se pueden contestar, ¿no? Así que tenemos respuesta. Uno nunca los ve diciendo, hola, chao, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué no. Siempre con cierta prudencia, saludando cuando pasan las procesiones, les enseñan cómo comportarse porque algún día van a estar gobernando. También asistimos a situaciones vergonzosas. El presidente de Estados Unidos en este momento está sujeto a varios juicios en su contra por ciertas actuaciones indignas que aluden al menos que él es responsable por esas cosas, algún manejo de propiedades y compras, enriquecimiento ilícito. Todavía no han comprobado cosas, pero hay muchas evidencias. Entonces todo eso le resta valor y dignidad en su actuación. Cuando hablamos de aprender a gobernar, en cierto sentido estamos tratando de prevenir situaciones del día de mañana que van a traerles vergüenza o lamento por inconductas, por irresponsabilidades en los años anteriores. Muchos son los casos de personas que después de casarse confesión a sus esposas por ciertas irresponsabilidades y conductas indebidas cuando no fueron casados. Son cosas que quisiéramos advertir a los hermanos que debemos cuidar y tratar de prevenir para que en el momento de tener que actuar en un lugar de gran responsabilidad no tengamos situaciones del pasado que nos traen vergüenza. Me hago claro, en la vida cristiana el primer paso de entrega al Señor, de arrepentimiento, de confesión, tiene como propósito blanquear el pasado. No pintarlo de blanco, sino de arreglar el pasado. Para eso Cristo murió en la cruz. No debemos desaprovechar esa oportunidad de confesar, de franquear nuestras vidas frente a los responsables en la iglesia, para que esas cosas no pesen sobre nosotros en la actuación en el futuro. Cuando no hacemos de entrada en la vida cristiana, muchas veces, en tiempos posteriores, con cierta vergüenza y lamento, tenemos que aclarar esas situaciones que siguen o que seguimos arrastrando, no de conducta actual, sino del pasado. Todo esto tengo presente cuando hablo de la necesidad de aprender a gobernar. Y vamos a ver que esto es como un desarrollo progresivo. No nos lanzamos de la nada al gobierno. Tenemos que aprender progresivamente a gobernar, y eso es lo que nos interesa en esta mañana. Vamos a hablar de algunas ideas básicas sobre el liderazgo masculino. ¿Cómo se caracteriza el liderazgo masculino? Debemos incluir en la lista de cualidades la prudencia, la moderación, la paciencia, la amplitud. Cuando uno que gobierna es impaciente, cuando es muy estrecho en sus conceptos, le dificulta el desarrollo de su responsabilidad en el gobierno, sea del hogar, sea de una escuela, sea de una fábrica, sea de un plano civil o lo que fuera. Pero la cualidad más importante para gobernar es sabiduría. Digamos juntos, sabiduría. La sabiduría debemos adquirir especialmente escuchando a Dios, teniendo presente los preceptos, los principios, las órdenes, los mandamientos claramente planteados en la palabra de Dios. No nos interesa desviar de aquello, ni sustituir por esa orientación de Dios nuestros propios
conceptos surgidos solo de la experiencia o del marco social. El que escribió los proverbios, Salomón mayormente, digo que sobre todas las cosas debemos adquirir sabiduría. De nuevo, digamos, sabiduría. Debemos ser sabios. Y como la sabiduría se adquiere, nadie nace siendo sabio. Todos podemos ser sabios. Tenemos que descartar la sabiduría mundana que nos sirve en el plano de la vida de uno que desea honrar a Dios. Algunos aspectos sobre el liderazgo que de alguna manera tenemos que ejercer. El liderazgo genuino es ganado, es granjeado, es merecido. Cuando uno no es reconocido en su liderazgo y tiene que liderar, suele a volverse dominante, manipula, impone su autoridad. Y debemos entender que es mucho mejor cuando el liderazgo es respetado por los demás. Uno ve la conducta de uno a través de los años y llega a respetarlo, se da cuenta que es una persona que actúa, que reacciona con sabiduría. Entonces no es difícil reconocer a esa persona en un lugar de autoridad, de gobierno. Debemos entender los varones que en el área que sea donde nos toca gobernar, siempre va a ser más fácil gobernar si hemos tenido una actuación durante años de moderación, de ubicación, de sabiduría, de prudencia, de una conducta correcta, intachable. Pero no podemos lanzarnos de una vida desordenada a pretender gobernar pensando que los demás nos van a respetar. Es que no ocurre así. Tenemos que actuar de una manera coherente y consecuente como para dar confianza a los hermanos que gobernamos porque estamos ubicados y tenemos las cualidades necesarias para gobernar. El liderazgo genuino desarrolla, promueve y adelanta a los demás, los hace crecer. En cambio, la dominación retarda, sofoca, aplasta a los demás. Todos nos damos cuenta que cuando hay un buen gobierno, todos sienten tranquilidad, posibilidad, proyección. Pero un mal gobierno que actúa con sus propios intereses, en primer lugar, no nos alienta, más bien nos sofoca, impide el desarrollo y el progreso. El que va al frente debe contemplar siempre la condición y la actitud de los que le siguen. No puede desconocer a los demás. El gobierno no es una ciencia, es un arte. Es decir, que no hay reglas rígidas. El que gobierna tiene que recordar que no está haciendo lo que quiere hacer, sino lo que puede hacer. Y lo que puede hacer depende mucho de la disposición de los que le acompañan. Casi siempre cuando los que pretenden gobernar hacen campaña, prometen todo lo que se les ocurre. Pero cuando llegan al poder, se da cuenta que uno no puede hacer todo lo que quiere. Y tiene que conformarse con hacer lo que puede hacer. Cuando las condiciones no se dan, hay que gobernar. Aun cuando los sueños no se realizan. Y en el hogar pasa lo mismo. En el desarrollo de cada uno pasa lo mismo. Yo, de joven, tuve grandes ilusiones y sueños de lo que haría. Pero con el pasar de los años me di cuenta que tenía que enfrentar la realidad, las condiciones que yo podía reunir, que me rodeaban, y no podía extralimitarme mucho más allá de lo que se me permitía. ¿Me explico? Papá me enseñaba cuando era niño que yo podía llegar a ser presidente de Estados Unidos. En ningún momento aspiré a eso. Pero papá quería decir que todo es posible.
Y con mucha razón me animaba, me alentaba. Pero a medida que iba creciendo me daba cuenta que, aunque idealmente todo es posible, tenía que conformarme con ciertas realidades y no frustrarme, no vivir lamentando la falta de ciertas cosas, sino enfrentar la realidad. Como pastor, yo he querido hacer muchas cosas que después descubrí que no era posible hacer. Y yo determinaba no vivir frustrado, lamentando lo que no podía hacer, sino, en lo posible, hacer lo que las condiciones permitían, lo que el desarrollo de los hermanos permitían, lo que la buena voluntad de la congregación permitía, lo que la fe permitía. Si yo no tengo la fe de Enoch o la fe de Abraham, tengo la fe de Swinton y voy a desarrollar las cosas según mi fe. Es decir, tengo que ser realista. Un buen gobierno aprende a equilibrar el idealismo con el realismo y desarrolla dentro de las posibilidades lo que Dios le va enseñando y poniendo en el corazón. Para mí eso no es resignación, sino realismo. Yo no vivo con nostalgia. No vivo lamentando lo que no pude hacer o lo que no puedo hacer. Pero sí tengo una fe que se proyecta hacia el futuro, esperando que el Señor abra puertas, toque corazones, obre en mí, para que pueda ser y hacer lo que Dios ha indicado. Muy bien, el liderazgo, el gobierno de un hombre es progresivo, no repentino. Uno cuando se casa descubre que está frente a responsabilidades y pronto se da cuenta que no es competente. Cuando descubre su incompetencia, muchas veces se queja porque la señora no es lo que esperaba que fuera. Pero todo es cuestión de progreso, de aprender, de ubicarnos y desarrollar la fe, el amor, la paciencia, la gracia para vivir en el presente, la situación real. Así que uno tiene que aprender a gobernar y a liderar. Y hay un orden que sugerimos para aprender a gobernar. El primer plano donde debemos aplicar el gobierno, según entiendo que enseña la palabra de Dios, es sobre nuestro propio espíritu. Espíritu es la palabra que la Biblia usa para referirse a nuestro fuero interior más profundo, más íntimo. Dios obra en nuestro espíritu. Dios es espíritu y nos ha dado una naturaleza espiritual. Ese espíritu humano, no estamos hablando del espíritu de Dios, ese espíritu humano es el lugar donde Dios reside. No ocupa espacio, no estamos hablando de materia, estamos hablando de la realidad en el interior de nuestro ser, donde Dios reside en el creyente, desde donde Dios obra. Dios no suele producir efectos exteriores en nosotros, sino interiores que eventualmente lleguen a reflejarse en la conducta, en el rostro, en la actuación de uno. Pero el principio cristiano es que todo comienza desde adentro hacia afuera. A veces cuando una madre o un padre está enseñando a sus hijos a aprender buenos hábitos, trabaja desde el exterior porque no podemos trabajar desde el interior. Yo no puedo producir en el corazón de mi hijo el deseo de lavarse los dientes después de comer y después al levantarse a la mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le insisto en que lave los dientes. Cada vez que le veo después digo, no te olvides de lavar los dientes. Con la convicción de que después de varios años así, el hijo se va a dar cuenta que la boca se siente sucia si no lava los dientes y tiene el deseo de lavarse los dientes. ¿Me explico? Nosotros trabajamos desde el exterior. Dios trabaja desde el interior. Dios no procura ponerte una pintada desde afuera que no refleja el interior, sino que Dios obra desde el interior y luego se produce el reflejo en la vida que los demás ven. Entonces, a eso vamos cuando
tengo presente este texto en Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué interesante que es esto, porque es contrario a la psicología humana. Mejor ser fuerte, porque el fuerte puede imponerse. El sabio que escribió esto aprendió mejor que no es la fuerza lo que predomina. A la larga, el que va a ganar es el que tarda en airarse. Ustedes lo van a descubrir, pero a veces tardamos bastante en aprender esta lección. El que tarda en airarse es mejor que el fuerte. Aprende a controlarse, no a dominar. El dominio se tiene que ejercer desde adentro, en el fuero interior, más que en las circunstancias. Esto está señalándonos que lo más importante para nuestras vidas no son las circunstancias, sino el interior. Ocúpate en tu interior de agradar a Dios. Y las circunstancias se van a ir arreglando con el tiempo. Y la segunda parte del versículo dice, y el que se enseñorea de su espíritu, y esa coma significa que falta la frase, es mejor que el que toma una ciudad. ¡Oh! ¡Qué tremendo que es esto! Saludamos y celebramos el que toma una ciudad, pero Dios dice, el que se enseñorea de su espíritu es mejor que aquel que toma la ciudad. De nuevo, está señalando el contraste entre lo interior, el fuero más íntimo, y la actuación exterior. ¿Por qué? Porque si el interior está en orden, a la larga se va a reflejar, se va a manifestar en el exterior. ¿Estamos? Si uno toma una ciudad, pero no tiene autodominio, perderá la ciudad que tomó. Si uno es fuerte, pero no tarda en airarse, terminará ofendiendo y agrediendo a los que le honraron cuando tomó la ciudad. ¿Nos damos cuenta de eso? Es difícil que uno se dé cuenta de esto hasta que no se convierte a Cristo y comienza a comprender el valor que Dios establece sobre el aspecto interior. Nuestras actuaciones y reacciones reflejan lo que hay dentro nuestro. Y Dios nos dice, no quiero solo que dejes de mentir, que dejes de blasfemar. Yo quiero producir un cambio interior, que dejes de desear mentir o encubrir tus pasos, que pierdes el deseo de airarte, o que domines el impulso desde adentro. ¿Me hago claro? Esa es el área donde tenemos que comenzar a aprender a gobernar. Si tú no controlas tu propio espíritu, si tú no tardas en airarte, aquí está la tarea por donde debes comenzar a aprender a gobernar en tu propia vida. ¿Esto es claro? Vamos al segundo plano. Luego aprenderá a gobernar en su alma. El alma, bíblicamente, se refiere a lo que solemos llamar la personalidad, no el cuerpo en sí. Tampoco el fuero más íntimo, sino lo que constituye el ser humano. Yo soy Orville Swindle no solo porque tengo cierta altura, cierto color de pelo, cierto peso. Yo soy Orville Swindle por lo que soy interiormente, por lo que es mi personalidad, que eso incluye mi carácter, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi filosofía de vida, todo lo que hoy soy como ser humano sin pensar en el aspecto físico. Porque lo que uno es no es tanto cuestión de lo que es físicamente, sino lo que es
en su fuero interior. Estamos hablando ahora de la personalidad de uno. La palabra para alma en griego es psiquis, o la transliteración sería psiquis. Entonces, estamos hablando de lo que es uno como persona. Después de aprender a a gobernar en su espíritu, ¿qué significa literalmente someterse al gobierno de Dios en su espíritu? A las órdenes de Dios, a los principios divinos en tu espíritu. La segunda área es el área de tu propia personalidad. Y aquí lo que Dios está queriendo es que nuestras personas reflejen el carácter de Cristo, los sentimientos que Dios tiene. Y eso es lo que significa cuando la Biblia dice, llorad con los que lloran y gozad con los que se gozan. ¿Qué quiere decir? Mis sentimientos no simplemente reflejan mi impulso personal, sino que en la gracia de Dios acompañan el marco social. Cuando una persona está triste, por ejemplo en un velorio, ha perdido un ser querido y necesita compasión, no es el momento de contar chistes y reírse a carcajadas, es cuestión de llorar con los que lloran. Es decir, uno aprende que su personalidad no es solo para expresar el egoísmo, sino para relacionarse en el entorno social. ¿Me explico? Cuando yo aprendo a vivir así, vivo mejor con mis hermanos, mejor con mi esposa, mejor con mi patrón o mis colegas en el trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy queriendo imponer mis sentimientos, mis razones. El carácter maduro toma en cuenta mucho más que su propio sentir. Toma en cuenta todo el marco social. Y es necesario para poder gobernar. Si yo gobierno pensando solo en mí, me descalifico. Porque el que gobierna no está gobernando para sí. Siempre el gobierno significa responsabilidad que se asume por los demás. Y por eso que tenemos que ir aprendiendo estas cosas. Aquí hay un texto que quizás a primera vista no refleja esto, pero se lo voy a explicar. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos de ustedes han recibido la gracia y el don de justicia de Dios? Todos los que nos hemos entregado a Cristo Jesús hemos recibido eso de pura gracia. ¿Qué implica eso? Aquí Pablo dice que hemos de reinar en la vida por Cristo Jesús. ¿Qué es reinar sino gobernar? Hemos de gobernar en la vida por Cristo Jesús, los que hemos recibido la gracia y el don de la justicia. Y es que en nuestras vidas, antes de conocer a Cristo, reinó la muerte. La muerte es el fin de todo. El egoísmo apunta al fin. El egoísmo nos interesa, pero siempre termina en frustración, en lamento, en hacer daño a los demás. Pero el que gobierna en la vida es el que ejemplifica en Cristo Jesús, en su propia vida, el modelo que Cristo Jesús nos ha dado. Es el reinar en la vida. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la necesidad de autodominio. Eso nos lleva también al aspecto de autodisciplina en el cuerpo. El tercer plano, entonces, es lo que contemplamos ahora. También tiene que gobernar su cuerpo, sus energías, y usar autodisciplina en el ejercicio, el descanso, el trabajo, los hábitos de comer y todo lo que tiene que ver con el fuero físico de la vida humana. Aquí hay varios textos que debemos tener presente,
1 Corintios 6, versículos 19 y 20, recién así: ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso es interesante. El Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, convirtiéndolo en templo de Dios. Esta figura nos llama la atención porque no parece una cosa que uno llegaría a comprender con el razonamiento natural. Templo es el lugar donde los dioses residen, en el concepto de los antiguos. Y en este caso, el templo, que es el cuerpo nuestro, es el lugar donde reside Dios. Recién dije de que Dios mora en nuestro espíritu, eso es cierto. Pero el espíritu solo tiene vitalidad si es el fuero interior de un cuerpo, de una vida. Por razones didácticas separamos el espíritu, el alma y el cuerpo, pero en la realidad no se puede separar. Todo eso constituye un ser. Yo soy cuerpo, alma y espíritu. Y solo por razones de poder distinguir puedo hablar de la diferencia, pero yo no tengo manera de separar mi cuerpo de mi espíritu, porque se acaba mi vida en el proceso. Entonces el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo llama la atención sobre esto porque tiene ciertas implicaciones. Si el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dios viene no solo a residir, sino a gobernar. Porque habéis sido comprados por precio. Redención no es simplemente un favor de Dios para con nosotros. No es solo que Dios nos está dando un regalo. Redención, redimir, significa comprar de nuevo. Lo que se perdió se compra de vuelta. Crear es el acto de hacer algo que no existía antes. Pero redimir es comprar de nuevo lo que se perdió. Si yo voy a una casa de empeño y dejo un reloj, este no vale nada, pero si tuviera un reloj Rolex o algo de gran valor, podría empeñarlo para que me dé cierto dinero, tipo préstamo. Claro, si yo no vuelvo en cierto término a reclamar ese bien que dejé por el dinero, entonces yo pierdo el reclamo sobre ese bien. Pero si un día yo tengo dinero suficiente para volver a retomar ese reloj que dejé, estoy redimiendo el reloj, rescatándolo. Y debemos entender que eso significa que la propiedad queda en posesión de aquel que la redimió. Cuando tú te entregaste a Cristo Jesús, entrega es una buena palabra por lo que sucedió, porque te dejaste en las manos de Dios. Ya no perteneces más a ti mismo. Ya no tienes reclamo sobre ti mismo. Dios es el que tiene el derecho de ordenar tu vida, decidir dónde vas a vivir, en qué situación vas a vivir, con qué vas a contar. Tu presente y tu futuro está totalmente en las manos del Señor. El pasado fue en manos tuyas, pero fue una usurpación, porque como Dios te creó, le perteneciste desde antes, pero como no lo reconociste y derrochaste todo lo que Él te dio un nuevo chance cuando te redimió. Dice, ahora eres mío. Tú derrochaste la vida cuando te viste por cuenta propia. Ahora me perteneces, te redimí, me perteneces. No puedes quejar si yo te digo que tienes que cambiar el trabajo, que tienes que mudarte a otro lugar, que tienes que vivir con lo que hay y no seguir soñando, ambicionando otras cosas no existentes. Tú perteneces a mí, eso es lo que la redención significa. ¿Estamos claros sobre esto? No nos ilusionemos. Cuando nos bautizamos, decimos, en efecto, aquí termino yo. Es lo mismo como si me hubieran enterrado.
ya no tengo más vida. El que murió, el que perdió la vida, ya no reacciona en las circunstancias. Imagínese uno que se acerca al cajón donde está el finado y le da una cachetada. ¿Cómo reacciona? En absoluto, para nada. ¿Por qué? Está muerto. El bautismo significa que se acabó lo mío propio, el egoísmo, mi control sobre mi vida. No debo reaccionar más como antes reaccionaba. Ahora mi vida está en las manos del Señor. Eso es lo que Pablo está recalcando aquí. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Especifica aquí el cuerpo como también en Romanos capítulo 12. Otro texto que es interesante y que a algunos les confunde un poco se halla en 1 Corintios 9, 27. Pablo aquí dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunos, malinterpretando esto, dieron lugar a ciertos flagelos, como si fuera que al autoflagelarse uno se santifica. Pablo no se refiere a esto. Está diciendo que en efecto es como que el ser humano interior agarra por el cuello al ser exterior y dice: momentito, cuerpito mío, tienes que hacer lo que yo quiero hacer y no vas a guiarte más por tus propios impulsos. Las hormonas no te van a dominar más, sino el Señor Jesucristo te va a dominar. Eso es lo que quiere decir cuando dice golpeo mi cuerpo. Ordeno lo que debo hacer. Cuando uno está sentado en la mesa, un banquete frente a una comida suculenta y todo esto tan interesante, pero se da cuenta que tiene que medir lo que come para no quedar panzón. Por más rica que sea la comida, entiende que cuando llega a su límite y dice: basta, cuerpito mío, nada más. Pero es tan rico. Y el ama de casa insiste: te dan un plato más, un plato más, y un plato más, y un más y más. Golpeo mi cuerpo significa: no, me controlo. También se aplica en todos los aspectos físicos de la vida. El descanso no es simplemente un gusto, es una necesidad. Si yo no descanso, mi cuerpo no puede reponerse después de una jornada de mucho trabajo y energía gastada. El sueño es reparador. El descanso hace un montón de bien al cuerpo sin que lo tengamos presente, porque estamos inconscientes cuando eso está ocurriendo. Pero cuando uno se levanta después de dormir un rato, se siente renovado y dice: pero ¿cómo es que me pasó eso? Cuando yo me acosté hace unas horas, estaba rendido, fundido, cansado, no daba más. Ahora me siento como dispuesto a enfrentar nuevamente el trabajo. El descanso es esencial. Pero cuando se extiende demasiado, uno dice: no me quiero levantar más de la cama, es tan agradable. Dice: no, un momentito, cuerpito, ahora es tiempo de trabajar. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el trabajo, como también sobre el descanso. Y el que está sujeto a Cristo tiene que aprender a ordenar la vida, a comer lo que debe, a ejercitarse cuando hace falta, a descansar cuando hace falta y ordenar las cosas. Nosotros ya no reina en nuestra vida la muerte, sino que reinamos en la vida por Cristo Jesús. Digamos juntos: reinamos en la vida por Cristo Jesús. Otra vez: reinamos en la vida por Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a hablar ahora de un cuarto plano que, si no te llegó aún, lo más probable es que algún día te va a llegar a estar el momento de estar frente a un hogar. Cuando te casas, estás pensando solo en la felicidad de estar con la mujer que quieres. Pero pronto te das cuenta que no es solo felicidad
lo que adquiriste, sino muchas responsabilidades que no hacen tan feliz a uno. Pero hay una carga que llevar. Después viene un chico, 2 chicos, 3 chicos, 4 chicos. Y uno se da cuenta que todas las decisiones que toma involucran a unas cuantas personas más. Cuando antes pensabas solo para ti, el dinero era para ti, el tiempo era para ti, las energías como tú querías gastar, ahora tienes que pensar en otros. Todo esto es cuestión de gobernar, de ordenar, de cuidar, de proteger, de encaminar, desarrollar, de proyectar. Todo esto es parte del gobierno. Y todos nos damos cuenta que si uno no ha hecho eso antes de casarse, le va a ser muy difícil ahora aprender que hay más personas involucradas. Y justamente eso ocurre cuando uno no se preparó con estos pasos anteriores y se casa. Es un problemón para su esposa, ella es un problemón para él. Todo se vuelve problemón. Pero cuando uno ha aprendido en los pasos anteriores de manera progresiva cómo gobernar, primero en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, luego asumir la responsabilidad frente al hogar, es como un paso progresivo más. Y Pablo pone esa capacidad o disposición o responsabilidad del gobierno del hogar como un requisito para que uno gobierne la casa de Dios. Y es el próximo paso que vamos a ver. En 1 Timoteo 3:4 leemos esta frase: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Fíjense que la frase no termina tenga a sus hijos en sujeción, punto, sino con toda honestidad. Vale decir que hay un ejercicio legítimo de gobierno, una orientación legítima, genuina, que goza de la gracia de Dios. Mira, si tienes ilusiones al respecto, no va a faltar más que algunas experiencias con tus hijos propios que te vas a dar cuenta que no tienes competencia propia. Si no cuentas con Dios, es muy, muy difícil criar los hijos. Todo padre está destinado a llegar al momento de darse cuenta: Señor, no puedo. Simplemente no puedo, no tengo suficiente sabiduría. La pregunta que me hace el hijo, la situación en que me encuentro, es más allá de mi experiencia. Yo no sé qué hacer. Me siento verde, incapaz, incompetente frente a todo eso. Es una reacción perfectamente normal. No quiere decir que la estantería viene abajo, por más que parezca así, sino que uno tiene que contar con Dios. Uno necesita contar con Dios. Con toda honestidad implica con franqueza, con humildad, con sinceridad. No es pantalla, no es pura pinta. La sujeción de los hijos es porque se dan cuenta, esto no aprenden de un día para otro, sino a través de los años, que los hijos sujetos están mejor obedeciendo a papá y mamá que haciendo las cosas como se les ocurre. Pero ellos no aprenden eso por cuenta propia, y tú tienes que enseñarles eso. Y todo eso viene con un gobierno honesto, no simplemente impuesto, no simplemente requerido. Por más que tú quieras, te vas a dar cuenta que si Dios no te ayuda, no vas a poder. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Todos, a la larga, todos nos damos cuenta de eso. Si Dios no me ayuda, no voy a poder ser un buen papá. No puedo. No puedo ser un buen marido si Dios no me ayuda. Y uno se encuentra realmente en falta, en gran necesidad delante de Dios. Otro texto que encontramos con respecto a la vida de Abraham, y esto es una aseveración que Dios mismo hizo con respecto a Abraham, cuando digo en Génesis 18, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todavía no había nacido Isaac. Y Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos después de sí. Miren, si pudiéramos conocer el carácter de una persona antes de tener hijos, como Dios nos conoce, podríamos decir, yo sé que va a ser un buen papá. Yo sé que va a ordenar bien su casa. Porque no es cuestión de suerte. Es cuestión de una ubicación correcta frente a Dios. Y tampoco implica que Abraham era perfecto ya, porque descubrimos después que Abraham tenía fallas serias. No es la perfección la que habilita a una persona a ser buen papá, porque si fuera así, ninguno de nosotros nos calificaríamos jamás. Porque no hemos llegado aún a la perfección. Apuntamos allí, pero no llegamos. Pero Dios dice a Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. No que sean perfectos, porque un papá tampoco puede asegurar que sus hijos van a ser perfectos. Pero sí que tengan reverencia delante de Dios, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto implica que había muchas cosas que Dios quería hacer en Abraham y su descendencia, que solo podría ser realizado si sus hijos le siguieran el camino que él había comprendido, abrazado con fe, camino de Dios. Claro, todo esto abre otros temas que no tenemos en este momento tiempo para tratar a fondo. Pero todo esto está señalando la importancia de gobernar bien, con toda honestidad, en el temor de Dios al hogar. No se hagan prepotentes, hombres, varones, padres, maridos. Reconozcamos nuestra incompetencia y aprendamos a clamar al Señor. Buena parte de la paternidad se desarrolla de rodillas, no simplemente dando órdenes. Yo recuerdo cuando leí el libro de Larry Christensen sobre la familia cristiana, que una cosa que él decía, que yo tuve que tomar muy en serio mi propia vida en varias ocasiones, cuando él dijo que descubrió que cuando uno no cuenta con observa que no cuenta con el apoyo de Dios en su familia, tiene que clamar al Señor y preguntar al Señor, ¿por qué no me apoyas? ¿Por qué no cuento con tu respaldo? ¿Por qué la señora es insujeta? ¿Por qué los hijos son rebeldes? ¿Por qué me pasa esto o lo otro? Señor, obra en mí. De manera que tú puedas respaldar mi actuación como padre. Mira que te va a humillar. Se te va a desinflar toda la prepotencia. Se te va a ir toda idea de que eres capaz. Cuando te humillas delante de Dios y dices, Señor, yo admito, no sé, no puedo, no soy capaz. Si yo no cuento con tu respaldo, me será imposible ordenar correctamente mi casa. Yo deseo encaminar a mis hijos, pero no sé hacerlo. Cada uno tiene voluntad propia. Pero cuando uno ve que Dios respalda, que es una enorme diferencia. Porque no vamos a lograr que la esposa esté sujeta diciendo, sujétate que yo soy gente. Es totalmente inútil ese procedimiento. Uno no es jefe porque dice, soy jefe. Sí me recuerdo lo que dijo un colega hace muchos años. La autoridad es como el jabón, cuanto más se usa, más se gasta. Y tenemos que aprender a depender de Dios en el ejercicio de la autoridad. Cuando uno tiene autoridad, no lo vocifera tanto, pero sí clama a Dios, depende de Dios, encuentra el respaldo de Dios. A veces me he maravillado
ver cómo Dios enseña a mi hijo una otra cosa. Yo digo, pero hace años le estoy diciendo esto, no aprendió nada. Ahora Dios le trató y se da cuenta. Eso es el respaldo de Dios. Uno dice al hijo, tiene que ser honesto, tiene que ser claro con las cuentas. Y yo recuerdo ocasiones cuando, no me acuerdo si era un hijo que un día nos dijo en la escuela que hacía tiempo en la clase le habían encargado como tesorero para juntar los fondos que se iban juntando a través de diferentes actividades para que en otra ocasión la clase tuviera fondos. Y resulta que él había gastado esos fondos que le había confiado en la clase. Ahora se encontraba en grandes apuros. Y yo me preguntaba, ¿por qué no me hizo caso? Si yo le dije tantas veces que tienes que ser honesto con las cuentas, que tiene que rendir cuenta por todo lo que recibe. No puede actuar así. Y ahora viene llorando y dice, papá, no sé qué hacer, porque tiene que ahora tengo que confesar que había gastado dinero que no era suyo. Y aprendió una soberana lección. Y yo no puedo menos que decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Dios le hizo entender cuando era chico en la escuela, cuando las sumas no eran tan extraordinarias, que de alguna manera pudiéramos cubrir y él después pudo pagar eso, en vez de llegar a ser contador de una gran empresa y lo descubren después con miles de pesos en falta porque los iba usando. Yo digo, gracias a Dios. Dios está respaldando. Pero son cosas que uno no puede simplemente ordenar por cuenta propia. Me hago claro. Yo recuerdo una situación cuando mi señora hizo ciertas cosas que no me agradaron. Yo manifesté mi desagrado, pero no le pude convencer. Pero tiempo después, ella misma, humillada, tratada por Dios, me contó. Claro, ella podía contar las mismas cosas de mí. Lo que estoy diciendo simplemente es que cuando Dios toma cartas en la cosa, es muy diferente que simplemente insistir, imponer. ¿Me hago claro? Y ese respaldo de Dios es lo que necesitamos para gobernar. Imagínense, si usted tiene experiencia de eso primero en su propia vida, luego en su hogar, llega después a ser un líder en la iglesia. Y con esa experiencia uno se da cuenta, cuestión de liderar en la iglesia no simplemente gritar más fuerte o tener argumentos más elocuentes. Cuestión de contar con el respaldo de Dios. Podemos dar gracias a Dios cuando los líderes en la iglesia son hombres y mujeres que se han dado cuenta que Dios es el que afirma la autoridad y no simplemente la voz fuerte de uno. Hay muchas iglesias que terminan peleas entre los que están en liderazgo, pensando que el que grita más fuerte es el que termina arriba. No. Esto es muy importante que aprendamos estas cosas. Luego pasamos entonces al próximo plano de que en algunos casos, no siempre, uno tiene que, le toca gobernar en la iglesia. Y debo decir que el gobierno en la iglesia no es simplemente una cuestión de decisiones ejecutivas. Todo aquel que enseña la palabra de Dios está ejerciendo un gobierno. Porque literalmente el gobierno de la iglesia se ejerce por el magisterio. Y es una de las razones porque entre los requisitos para ser anciano, pastor, tiene que ser apto para enseñar. Porque la aptitud para enseñar la palabra de Dios es la forma de gobernar, o la forma más evidente de gobernar. Uno no gobierna simplemente porque tiene más capacidad intelectual, sino porque conoce la palabra de Dios y está sujeto a la palabra de Dios. Enuncia la palabra de Dios. Cuando tengo que aconsejar a una persona, no tengo que estar pensando, ¿qué puedo decirle yo de mi experiencia? No, tengo que pensar, ¿qué es lo que Dios dice con respecto a este caso? Entonces, el magisterio, la comunicación de la voluntad de Dios, no la voluntad propia, determina el ejercicio del gobierno. Hablemos entonces, veamos algunos textos aquí, 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7.
Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los demás textos aquí hablan de distintos aspectos de ejercer el gobierno, el magisterio, el liderazgo en la iglesia. Es necesario gobernar. La iglesia no es simplemente un conjunto de personas que por motivos propios se reúnen para el beneficio común. No, no, no. La iglesia de Dios responde al reino de Dios. Y hay un gobierno en la iglesia de Dios. Tenemos que entender que somos un pueblo gobernado, bajo un gobierno sano, correcto, en base a la verdad. No estamos aquí como voluntarios solamente. El Señor nos ha comprado, le pertenecemos y ejerce un gobierno sobre nosotros. Y hombres, mujeres en distintos planos también desarrollan esa responsabilidad del gobierno bajo la influencia del Espíritu Santo para que el pueblo de Dios goce de progresión, de avance, de aprendizaje, de la gracia y el favor de Dios. Y finalmente, algo que nos es difícil definir porque nos falta, ninguno ha llegado a eso todavía, pero la Biblia indica que hemos de gobernar en los lugares celestiales. No puedo preguntar quién tiene experiencia en esto porque entre los que estamos aquí todavía no llegamos. Pero todo eso indica que hay otro paso más en el futuro. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. No tengo idea de lo que significa gobernar los ángeles, reinar sobre los ángeles. Pero dice que hemos de juzgar a los ángeles. Pero estoy seguro de esto. Si no aprendemos en los otros planos inferiores cómo gobernar, vamos a encontrarnos como perro en cancha de bochas cuando nos toca juzgar los ángeles. También Pablo dice a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Fíjese que la cualidad que Pablo menciona aquí para reinar es, primero, sufrir. ¿Cuántos que han gobernado se han dado cuenta que el gobierno implica sufrimiento? Los demás se van a dar cuenta. El ser jefe es asumir más dolores de cabeza. El ser padre es asumir dolores de cabeza. El gobernar en cualquier área es asumir la responsabilidad de sufrir. Nos has hecho, dice Apocalipsis 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No hemos llegado aún a esto. Esto no es un puesto político. De alguna manera Dios va a realizar esto en su plan perfecto. Pero todo esto es el desarrollo del plan de Dios de que llevemos su imagen y que señoreemos en la tierra. Muy bien, hay áreas que tenemos que explorar, que tenemos que entender, pero espero que esto nos dé una orientación básica. Terminamos con estas palabras. La regla básica de esta progresión. Se puede plantear en estos términos. Gobierna bien en el área donde estás antes de expandir. Si uno extiende su control a otra área antes de afirmarse bien en el anterior, tiende a perder el pie. Por ejemplo, es muy difícil disciplinar el cuerpo, los pensamientos,
si no se enseñorea sobre su propio espíritu. Además, nadie puede pretender cuidar la casa de Dios si no gobierna bien su propia familia. La idea gráfica es de círculos concéntricos. El movimiento dinámico es desde adentro hacia afuera. Digamos juntos nuestro verso lema: velad, estad firmes en la fe, y esforzados. ¿Todavía pueden decir, doy gracias a Dios que soy varón? Amén. Choquemos, pongamos de pie y choquemos 5 con otro que está al lado, diciendo, doy gracias a Dios que soy varón. Si prestamos atención nomás un minutito, tomen asiento porque si no, Dos varones que estén en la casa ahí durmiendo, a ver, que puedan traer cuando vuelven sillas. Hay como 15 sillas ahí en el comedor. ¿Quién se puede hacer responsable? Porque si no nos vamos responsables no se hace nada. 1, 2, 3. Bueno, si ustedes pueden cuando vienen a la tarde, a la reunión, traer las sillas que están ahí en el comedor. Necesitamos 10 ahora para acomodar el comedor y poner las mesas. ¿Quiénes pueden ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Los demás, si por favor pueden salir. Escuchen una cosa importante. Hay un horario que tenemos que cambiar y es el encuentro de esta tarde va a empezar una hora después, a las 18:30. Queremos dar más tiempo de comunión, de oración, de fútbol. Y los que todavía no tienen asignado un lugar, Eduardo me dice, pero acá tenemos algunas mesas. Los que todavía tienen que abonar o tienen que ser asignado un lugar, pasan por recepción. Necesitamos que los que están en aquel comedor ayuden, por favor, cuando llegan a las hermanas, que son 3 que hay ahí, a poner las mesas y todo lo demás. Gracias. Los que no pasaron por recepción, es importante que lo hagan aquí enfrente, porque así saben en qué lugar tienen que comer, además de dormir. Y hermanos, algo muy importante, el que tomó frazadas de otra cama, está dejando a un hermano que no se puede tapar con ella. Así que algunos tomaron 3 frazadas o 4. Y algunos quedaron sin ellas. Entonces, por favor, una frazada por cama y una por hermano, a menos que haya una cama libre y la puede usar hasta que se ocupe. Los hermanos que están en Plátanos almuerzan en aquel lugar. Por eso es importante. Escuchen ahora con mucha atención.